Sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Tarde, Pero. Seguro. ¿A quién tenemos hoy? ¿Qué FT tenemos a mano? hoy tenemos un invitado de lujardo. ¿Qué ¿Dónde está? Ahí adentro tuyo, amigo. El episodio de hoy está auspiciado por la compañía de... Mates Anónimo, la compañía. Ah, no, claro, yo. Anónimo, ok. No. Benjamín Anónimo. Benjamín Anónimo. Cuando dijiste la compañía me imaginé en una compañía. No. No. Bueno. Mi nombre es Benjamín. Bienvenido, Estamos Benja. auspiciados por Calditos Nor, el sabor del Encuentro. Justamente, ¿no? Pero sí, la verdad que más sabroso un Caldito Nor que la Quilmes. Pero bueno, la estrategia de publicidad que siempre está muy bien. Ok. Bueno, y como ya saben, la dinámica es que la persona, en este caso Benja, que viene de invitado, trae algo que nosotros no tenemos ni idea, así que estamos en esa adrenalina de, bueno, de ver con qué nos viene esta persona, este ser. Tal cual. Es un sentimiento compartido porque en realidad traigo muchas cosas y no tengo ni idea por cuál ir, así que no sé cuál voy a agarrar. Buenísimo. Para aclarar, Benja es de Géminis, tiene que ser de Géminis, el chabón. Tiene todo en Géminis. Sí. Bueno, vamos a ir pescando hilitos. Es como, yo nos veo ahí al frente de una tranquera Ok. y bueno, ahora el Benja es el encargado de abrirla y bueno, distintos senderos seguramente ahí por delante, ¿no? Qué buena imagen. Y bueno, ir como medio al grano. De la pregunta de qué es el sentido para ustedes. Ok. ¿Qué es el sentido? Sí. Es más, sacarle el. O sea, ¿qué es sentido? Ahí está la pregunta. Todas esas son las opciones. Puede ser el sentido, puede ser sentido. Y se puede meter en un montón de lugares. Me encanta Bueno. porque primero, perdón. Vamos a ver a dónde se mete un poquito de esto. Yo estoy teniendo que despejar mi ego del medio que está queriendo controlar la situación y decir, esto ya lo hablamos. No, un poquito hablamos con la Vicky, la anterior, pero estaba ligado más que nada al propósito, al sentido del propósito. Ahora arranca más desde qué onda con el sentido y hay que ver hasta dónde nos... Sí, vamos a hablar un toque y lo vamos a correr de foco al Benja. Sí, sí. Qué Me bueno. parece muy bien. ¿Quién quiere arrancar? El Benja. Pero el Benja nos hizo la pregunta a nos nosotros. abrió con la Claro. pregunta. Ok, ¿qué es el sentido? ¿Qué es sentido? En primer lugar, intentando llegar a eso desde otro camino, creo que se me viene una posibilidad consciente. No es sentido algo que no tengo la posibilidad de ser consciente de que está ahí. Entonces puede que algo que sea sentido para mí no lo sea para un otro y por ende creo que radica en una posibilidad singular de uno, ¿no? ¿Vos estás refiriendo que algo te hace sentido a vos y a otro no? ¿Te referís específicamente a algo más corporal? A lo que sea. A lo que sea. Esto se me viene ahora. Yendo quizás un poco más a la palabra sentido desde el sentir, desde la sensación quizás, por así decirlo, llevándolo más corporal, tangible. ¿Hay algo que no tenga sentido? ¿Hay algo que no atraviese nuestra corporalidad, nuestra emoción? Porque digo, una cosa es que estemos distraídos con la vorágine de la existencia, de la vida, de los estímulos y las cosas, pero si estuviésemos quizás en un lugar o en un estadio un poquito más chill, orgánico, por así decirlo, sea lo que fuese, ¿hay algo que no
nos atraviese desde el sentido. Y ojo, no solo corporal, que de alguna manera quizás todo pasa por nuestro cuerpo, si estamos conectados a eso, sino también desde un lugar de sistema de creencias, de ideas, mental. ¿Hasta qué punto algo puede no tener sentido? Hay algo que quizás me lo puedas responder vos. ¿No hay patologías justamente que hablan de eso? ¿No hay patologías, creo que son psiquiátricas, o no me acuerdo bien de qué tipo, que hay una desconexión con lo que está sucediendo en la realidad y con lo que se está sintiendo? O sea, es como si se puede no sentir, o esto que decías de lo consciente, ¿no? Justamente no hay situaciones en donde la persona se desconecta totalmente de esa información y no hay una integración de esa información del medio, ni siquiera de lo que le está pasando adentro. Y otra cosa más, en esto que tanto se habla en el cotidiano, el uso de la tecnología y la desconexión con la realidad y toda esa historia, no, en cierto punto no se está desconectando de algo de lo que me hace sentido, y a su vez, bueno, te dejo ahí porque si no voy a seguir preguntando cosas. Creo que fuera de realidades donde esa posibilidad llega a un extremo, como en estos casos donde a partir de una situación ya sea neurológica o de ciertos cuadros de salud mental, en donde ya es tan aguda la instancia, la patología que bueno, llega a estos estados como más de adormecimientos o despersonalización o lo que fueran. Yo siento que es algo que al menos a mí me sucede constantemente. Digo, estoy recortando la realidad en porciones, en base a un foco al cual se dirige mi atención de una manera que no siento que sea premeditada, o vamos a hablar nuevamente de conciencia quizás, y que creo que eso opera en todo plano de sentido, ¿no? A nivel percepción, a nivel pensamiento. Creo que puedo estar, por ejemplo, en este momento conversando sin estar sintiendo, por ejemplo, el contacto de mi piel con el asiento en el que estoy. Y acá es donde entra la complejidad que me parece interesante, que es en qué momento algo empieza a hacer sentido. En el momento en el que yo le doy un sentido y empiezo a sentirlo, o en el momento en el que eso existe como fenómeno tal. Claro, ¿Existe es como el fenómeno tal? no sé si es una paradoja. Esta frase o este dicho de si se cae un árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, hace ruido. Claro. Y ahí viene toda una cuestión filosófica de si el ruido existe si no hay un receptor donde esa onda genere lo que llamamos ruido. Bueno, con el sentido quizás puede llegar a pasar un poco lo mismo o no. ¿Existe el sentido si no hay alguien que se lo esté dando? Si no hay alguien que esté siendo consciente y sintiendo algo, ya sea corporal o dándole un sentido más mental a nivel creencia, filosófico o lo que sea. Agrego una cosita más. Es un debate interesante porque si la respuesta es no, si la respuesta es que si no hay nadie que sienta o que le dé sentido a algo, el sentido no existe, entonces estamos hablando que una persona que está postrada con una enfermedad que no siente su cuerpo, no siente, las cosas no tienen sentido, porque si no lo siente en su cuerpo, entonces no tiene sentido. Y también estaríamos hablando de que una persona que está psiquiátrica, quizás, o una persona que tenga estructura psicótica, como decía recién el Benja, como que esté muy desconectada estructuralmente y le cueste hilar y qué sé yo, estaríamos hablando que esa persona tampoco puede darle sentido a la vida, a las cosas. Pero ahora, ¿no crees que hay como planos o niveles de sentido, capas?
O sea, una persona que está, no sé, cuadriplégica, está postrada o lo que fuera, ¿no será que está teniendo un sentido que simplemente no es el que te brindan los sentidos convencionales, al igual que una persona Tal cual, psicótica? es que Digamos. estoy de acuerdo. Claro. Por eso se me viene la cuestión de decir, cuando hablamos de sentido, ¿de qué sentidos hablamos? ¿Hablamos de algo corporal? ¿Hablamos de algo a nivel mental, sistema de creencias? ¿Y qué más hay? Ujú. Porque si no hay más nada, entonces se contradice lo que estamos hablando nosotros dos. Claro. Eso. Venga. Ahí va. Está re bueno lo que están diciendo. Me vienen dos cosas. En relación a lo que. Muchas cosas. En relación a lo que decía Santi, me venía esto de cómo ecualizamos lo que sentimos, ya sea consciente o inconscientemente. Esto de mientras estoy pensando y hablando, cuánto puedo sentir mi ropa o no, a qué le pongo foco, ¿no? Y que me parece que el foco, o la palabra foco, me da como un nivel de capa más liviana que hablar de conciencia. Ujú. Por diversas cosas, y es una palabra que siento que está súper utilizada y como tiene mucho contenido diferente. Y algo que además de esa ecualización de los sentidos, y una cosa, ¿por qué traje la palabra esta? Porque me encantó el hecho de que signifique dos cosas. O sea, que en el español tenga la posibilidad de significar tanto en relación a la sensación, así como a la dirección. Y que en el origen de la palabra justamente es totalmente a propósito, porque era encontrar la dirección a través de lo que estaba, a través de la sensación. O sea, era como estaba esta posibilidad de que la dirección devolvía una sensación y que las sensaciones daban una dirección. Ujú. Bueno, eso, no sé si responde algo de lo que dijeron recién, pero era algo que me resonó. Y había algo más que dijiste vos, me perdí en este momento. Lo de los pensamientos. O de lo que hablabas recién, de Sí, el filosofar. concepto de sentido un poco más moderno, que está quizás relacionado al sistema de creencias que hace que yo, si creo que esto me hace bien, entonces le hace sentido, tiene sentido para mí, qué sentido tiene la vida, porque yo creo en estas cosas, entonces sustenta mi existencia. Ahí Esa va, parte más mental. desde ahí, desde lo mental. Pero es lo que me traía esto, es como realmente lo que sea, como decías vos, más mental. No está generando sensaciones también. O sea, el recorrido inverso no me genera sensaciones. ¿No tiene sabor mis pensamientos? O sea, Seguro. ¿tienen un olor mis pensamientos? ¿Qué me vuelve o qué me genera eso? Porque entendí que lo separabas, lo de pensar y la filosofía en relación al sentir. Pero No, hay está conectado, sí, ah. sí. De alguna manera está conectado. Sí, sí. Lo separé como para poder quizás Ajá. decir, bueno, a ver qué onda con la parte más corporal, más sensitiva, un poco más primaria, y qué onda todo lo que viene después, que es lo mental, que quizás está un poco más intervenido por, en primera instancia, todo el entorno que nos rodea, que hace que nosotros tengamos en principio, que el sentido en principio se nos sea dado y no elegido. ¿Se entiende? Y eso también incluye lo corporal. Porque yo creo que eso que se nos es dado en el principio de nuestras vidas, cuando estamos completamente receptivos, ponele, va moldeando también nuestro vínculo con el cuerpo y nuestra capacidad sensitiva, sensorial y todo lo que eso va moviendo. Algo que siento, no sé si están de acuerdo, que un poco también es coincidente en todas estas ideas, es que al fin y al cabo el sentido es algo que se atribuye en la experiencia interna. ¿A qué voy con esto? Que puede ocurrir un fenómeno cualquiera vamos a decir, acá afuera, digamos, que de alguna manera me afecta, pero que el sentido aparece, siento, como una interpretación que yo pueda hacer de eso que me afecta, ¿no? Porque tenemos una cuestión más a nivel cerebral
de que a partir de nuestros receptores y terminaciones nerviosas y demás podemos tener un estímulo de algo como, no sé, me siento un toque en el brazo, ¿no? Pero ante eso, no solo va a llegar la información, que supongo que es la que más rápido llega, de que simplemente hay algo físico, un fenómeno físico que está ocurriendo acá, sino que lo próximo a eso, y yo a esto lo ligo mucho a la idea de sentido, es la idea o la interpretación que yo pueda asumir y tener en torno a qué significa este tacto acá. Claro. Y por ende, después, una decisión en torno a eso. Así es como el sujeto construye su subjetividad. Claro, que un poco puede ser también, ¿no? Esto que decís vos, o sea, en ciertos contextos un toque en un lugar significa algo que si el toque fuera en otro lugar, ¿no? Y no deja de ser un toque, el sentido es diferente. Tal cual. Culturalmente ya puede estar atribuido desde el inicio. Sí, es como una mezcla de cosas, pero que al fin de cuentas siempre va a estar la instancia filtro interna, que vos decís que sea como sea, la persona por predisposiciones X va a terminar dándole X sentido a esa vivencia, por más que esté cargada de un montón de cosas estructuradas ya en el mundo. Sí. Me viene esto de que en sí, no sé si el sentido puede ser dado, como decía. Sí, me da la sensación de lo que puede ser otorgado es el estímulo. Después pasa como por una maquinaria hermosa interpretativa, o sea, se genera como una especie de diálogo vincular, ¿no? Entre el afuera y el adentro, y después entre el adentro y el más adentro. Sí, sí. Y es como ni la dirección, ni lo que voy a hacer con la dirección, ni las sensaciones que me generan la dirección, que los estímulos externos me pueden proponer, necesariamente va a resultar en ese sentido. Uh-huh. Como medio raro que el sentido sea otorgado. Claro, termina teniendo una deformación, que es creo que lo que hablábamos recién con el Santi. Ajá. Cuando digo que es otorgado, no el sentido en su totalidad, pero cuando uno quizás, ponele que en su primera etapa de vida, al estar en ese lugar tan receptivo, si bien al final siempre está ese filtro interno que construye su propia subjetividad, casi todo es dado en el sentido de que el contexto, el entorno y lo exterior es todo el tiempo entregado y no está siendo buscado. No sé si me explico. Sería Lo como estoy formulando que ahora. la intención y el estímulo como parte de un emisor o lo que fuera que te está entregando algo, y el cómo lo pruebes, cómo lo saborees con cualquiera de tus sentidos, más tu historia o dónde está tu foco o está tu conciencia, el nivel de conciencia, construye ese sentido de ese momento. No sé, Sí, seguro, no, yo estoy de acuerdo con vos, Voy a hacer un ejemplo como más concreto. Ponele que sea una familia muy dogmática o religiosa, ¿no? Que impartan esas creencias a sus hijos desde que nacen y que esté por todos lados. Claro. Más allá de que el sujeto, el niño en este caso, la niña, vaya construyendo su subjetividad y le dé, al fin de cuentas, siempre su propio sentido a las cosas, sin darse cuenta, lo más probable es que el sentido de lo que hace y de la vida y de las cosas esté completamente tomado por lo que le es entregado, en este caso como un sistema de creencias religioso. Obvio que siempre, repito con esto, no quiero ser denso, pero obvio que es lo que vos decís, siempre al final de cuentas es el sujeto mismo el que le da el sentido a lo que le interpela. Pero creo que en primeras instancias de la vida, al estar tan receptivo, tiene tanta carga lo que le viene de afuera, que por más que construya su propio sentido, ese sentido lo más probable es que sea muy similar a todo eso que le viene de afuera. Muy difícil que sea completamente subversivo a todo eso que le está viniendo. ¿Me explicó? Sí. ¿O me hizo un bardo? Yo creo haber entendido. No creo que un niño a los 4 años diga,
esto de la religión que me están diciendo está mal, cualquier cosa, yo voy por otro camino, para mí el sentido tiene que ver con otra cosa. Sin duda, sin duda. Va por ahí la Se cuestión. me viene un poco algo, perdóname, dale. ¿Qué No, puede me pasar? Se me viene un por poco favor. algo y en lo que creo que también vos, Piero, nos podés iluminar mucho, que tiene que ver con algunas cuestiones que yo he escuchado en torno a la astrología, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, gemelos, ¿cuáles son los que nacen como hasta de la misma bolsa? ¿El gemelo o el gemelo? Gemelos que se crían en el mismo contexto y que incluso en situaciones compartidas, ante esa misma situación, luego con el tiempo, recordando ese momento, lo recuerdan de maneras muy diferentes, incluso con matices emocionales muy distintos. Y digo como, qué loco, acá creo que se abre también una arista como más amplia quizás para indagar, que tiene que ver con esto de la posición pasiva o de la hoja en blanco, ¿no? Esa, ¿cómo es que le dicen? La tabula rasa o algo, qué sé yo, de esa infancia en torno a su contexto, y al mismo tiempo alguna condición inicial preliminar preexistente quizás, que hace que eso, con su par a una muy temprana edad ante una misma situación, reaccionen y recorten y hagan foco en cosas totalmente distintas y 100%. queden impregnadas de eso, ¿no? O sea, capaz, no sé, los padres escuchaban música clásica y mientras tanto la vida estaba sucediendo, entonces capaz uno de los dos lo asoció con la manera en la que discutían los padres mientras escuchaban música clásica, y ahora escucha música clásica y le despierta una cuestión emocional re loca, y capaz el otro mientras escuchaba música clásica estaba, no sé, en la habitación mirando para afuera por la ventana y le recuerda algo que es mucho más alegre o al menos muy diferente, ¿no? Sí. Tengo hermano mellizo. Ajá. No sé si te acordás, Sí, pero sí, sí, bueno, es cierto, hay mucho de eso. Y lo que se me venía a mí ahora desde esta experiencia es, quizás existen capas de sentido. Y uno, si tiene la oportunidad, o el privilegio, la voluntad o como sea, de en algún momento de su vida ir descubriendo se va encontrando con esas capas de sentido y se va dando cuenta que quizás ese sentido que creía tener no era el sentido más interno, ¿no? O más primario, que es el que busca realmente emerger. Y que estaba quizás dominado, entre comillas, por ese otro sentido que también puede responder al orden de lo que es dado y que se haya quedado ahí cristalizado por cosas que son quizás re complejas, no sé, lo tiro. Capas de sentido. Capaz de sentido, sí, me No sé. llamó la atención esa definición. Me cuesta mucho separar el sentido de dirección, o sea, lo veo tan junto y entre el sentido de dirección y el sentido de sensación y el de poder probar las cosas con todos nuestros con todo nuestro mecanismo, ¿no? Integrándolo todo el tiempo. Y quizás eso de las capas todavía me sigue sonando como ecualización, de que toma más y que toma menos. Y esto que venías hablando recién y lo que decías vos, me traía algo que habíamos hablado antes, que era la reconstrucción de los símbolos. O sea, y parte de un lugar, de lo que dijiste antes, en relación a este niño que es criado de una X forma, con una cuestión religiosa, o con lo que sea. Es criado de una manera, o se le bajó toda una información. Y con la predisposición que tiene, que ya puede ser visto desde la astrología o desde un montón de mapas, va a estar receptando, pero de alguna forma también está recodificando Seguro. esa data. Seguro. Es más, es muy probable que las reacciones de ese niño estén interviniendo por una imagen, un llanto o lo que fuera, de cómo baja la información y generando nuevos aspectos. Tal cual. ¿Y a dónde voy con todo esto? ¿Cómo juega la resimbolización a través de los sentidos? Y si no es el punto de partida para justamente poder resignificar aquello que se toma como un simbolismo sagrado. No sé, me dijeron que tengo que cortar con la mano derecha la carne porque lo hizo Jehús. Y
Y quizás todo un tiempo eso hace un caldo de cultivo, esto que decía, un niño de 4 años quizás no es anarco y prende fuego a la casa, pero Claro. se hace toda una construcción de sensaciones, vivencias, fotos, sensaciones, vivencias, pensamientos, fotos, sensaciones, vivencias, olores, que en algún punto piden una reconfiguración. Seguro, seguro. Ahora, traigo esta pregunta. Pide una reconfiguración, significaría como que ese gran sentido, vamos a llamarlo gran sentido. Ahí va, me gustó. Ese gran sentido, Gran sentido. de repente encuentra un lugar para emanar, para salir a la luz, ponele, ¿no? Por eso de repente viene una instancia de resignificación, porque hay algo que de repente no va, o no va más, y para ser resignificado primero tiene que dejar de tener sentido eso que no va más, para que emerja quizás ese gran sentido. No lo sé. ¿Cuándo algo deja de tener sentido y por qué algo dejaría de tener sentido? Está re zarpado esa pregunta, porque puede ser que yo sienta algo ahora y haga una foto de lo que está sucediendo y después en algún momento surge una emoción similar y me vengo a esta foto y quizás vuelvo a sentir el olor y vuelvo a sentir la posición de mi cuerpo y un recuerdo con lo que me quedé, ¿no? De eso, con lo que hizo más resonancia. Así que puede ser que esto que está sucediendo ahora, en este momento, deje de ser sentido como es sentido, pero que pero nunca deja de ser sentido porque está la capacidad de reconstruirlo. No se siente igual, pero se siente ese momento, como una especie de viaje en el tiempo. Para mí la memoria o la cabeza tiene esa posibilidad y pegar olores y eso tiene esa posibilidad. Así que no sé si algo se deja de sentir. Se puede sentir, se puede pegar a un recuerdo, pero no se va a sentir igual, es raro. Diríamos que el sentido es eterno. O se reconstruye todo el tiempo. El sentido como entidad, ponele, ¿no? O Y- naturaleza, qué sé yo. Todavía no respondimos qué es el sentido. O sea, somos una maquinita que juega con eso. Es una especie de... Ahí, una frase que me cae de gusto. Como la capacidad de sentir como un dispositivo de comunicación Ujú. que nos permite aprender cosas. O sea, tanto de la vincularidad con uno como con otros. Y por eso para mí es como eterno en esta encarnación. Es como no... Como es una de las herramientas que tenemos a mano o más común en la materia. ¿Cómo sabes que no te gusta el mate? ¿O te gusta el mate? Yo un poco pienso que como si el gran sentido fuera una vía por la cual venimos a transitar la reconfiguración constante del sentido. ¿Del sentido o del sentir? Del sentir y del sentido que le damos al sentir. Súper cíclico ahí. Pero es que sí, para mí esa es la maravilla y sobre todo cuando descubrimos de que tiene que ver con uno, ¿no? Porque creo que somos una hormiguita que anda en espirales y desde ahí vamos a encontrar puntos de referencia por los cuales vamos a creer que ya hemos pasado y sin embargo nos vamos a dar cuenta de que hay algo que hace de que eso, aún en su similitud y en su resonancia, esté siendo distinto y tenga otro sentido.
aún en esos lugares. O sea, no sé, a mí me gusta esa idea loca de que no te bañas 2 veces en el mismo río y qué sé yo. Sin embargo, aunque no te bañas 2 veces en el mismo río, y una persona podría creer que llegó al mismo río, ¿no? Como hiciste el mismo camino, bla, bla, bla. Decís, no, mira, pero este es el mismo árbol, yo acá ya estuve. Sí, pero no es el mismo río, ¿no? Y creo que en eso he llevado al punto de lo que nos puede parecer que es similar o que sigue siendo igual o lo que fuera, aún en esos momentos para mí no estamos transitando la misma línea de sentido. Y en esta posibilidad que nos da ser hormiguitas que caminamos en un hormiguero espiral, creo que ocurre la interacción, ¿no? La vincularidad, que tanto hablamos con el Benja de eso, y ahí aparece también esta cuestión de que el sentido es contagioso, ¿no? Si vos me hablas fervientemente de lo que a vos te hace sentido, y quizás yo hay una pizca de eso que me quedé, ¿viste? Me la traje a mi casa y la seguí masticando ahí, y creo que hay en eso como una poesía, unos versos que vamos armando en torno a lo que vamos pescando de lo que nos pasa, que a veces puede entrar en tensión con esa poesía inicial, digamos, con esa métrica y ese ritmo y esos otros colores. Y creo que esos son los momentos en donde estamos ante la puerta de lo que va a ser la inauguración de una nueva vuelta de la espiral, ¿no? Como ahí arranca otra vez. Tengo una pregunta. Pregunte. Cuando vos dijiste esto de que trae tensión, ¿no? Sí. Viene alguien con algo y un sentido. Sí. Uno se siente interpelado por eso, atraído también. Sí. Quizás en ese juego de atracción-rechazo. Ajá, está bueno, sí. ¿No? Sí. Y vos decís que se contagia. Digo, para contagiar tiene que haber tocado algo, ese sentido, algo de tu gran sentido. Vuelvo a gran sentido como ese sentido más genuino, orgánico, inicial, primario. Uh-huh. Del cual desprende todo lo demás, quizás. Uh-huh. Ahí va. Mi pregunta es, ese gran sentido, ¿contra qué está luchando o ante qué se está rebelando que hace que se produzca esa instancia de tensión por parte de ese estímulo externo? ¿Se entiende o lo reformulo? Lo reformulo. Yo quisiera que lo reformules no porque no se entienda, sino porque quisiera entenderlo de más lugares. Ok. Tomando tu ejemplo, Uh-huh. Esto de que el sentido es contagioso, yo siento de que no es contagioso de manera random, sino porque hay algo que te interpela de ese sentido, interpela tu gran sentido. Uh-huh. Algo de tu sentido. Y ahí entra en conflicto. Que el conflicto no tiene que ser siempre negativo, ¿no? En conflicto, como una especie de vínculo entre esas energías, esas fuerzas. ¿Por qué entra en tensión? Y entiendo que quizás esa tensión tiene que ver con que ese gran sentido, eso que está ahí, quizás reprimido, quizás acorazado, quizás en refugio o lo que sea, entra en tensión, entra en conflicto, entra en lucha, en disputa. ¿Con qué? De eso que está viniendo de afuera. Porque lo que viene de afuera quizás es recopado. Che, conociste a alguien, te contagió ese sentido, qué positivo es todo, pero a mí me está generando un quilombo interno terrible. Ese sentido, ese gran sentido mío, ¿está luchando contra ese sentido que vino de afuera o contra otra cosa? ¿Es muy enroscado esto? No, y me vuelve a traer lo del estímulo. Y no me acuerdo qué otra cosa había dicho. Pero lo de que el sentido no podía, es como que el sentido no podía ser otorgado, sino que había un estímulo y una sensación que se otorgaba de afuera y hasta una dirección. Entonces sí, ante un estímulo y mi dialéctica interna, puede ser que mi gran sentido o ese vivir se sienta
amenazado o por lo menos interpelado. O sea, porque quizás ni se sienta amenazado, pero es como un che, ¿qué onda? Esto me hace sentido. Y va para ahí, porque puede ser. Esto de la atención me gustó muchísimo porque creo que tiene dos aspectos. O sea, la atención puede verse como una especie de fuerza que se rechaza, pero en imanes, cuando se atraen también hay una cierta atención que justamente es la que atrae, ¿no? Yo creo que más que, o sea, es como la creación de la experiencia nueva para recrear nuevos sentidos o nutrir más ese sentido, lo que llama ahí. No es tanto el conflicto o la pelea, que puede ser un aspecto, pero es esa como amplicita o esa posibilidad de una nueva experiencia. Como un quiebre. Un quiebre quiebre para que... o un camino, o seguir caminando por la misma, quizás lo que te llama es seguir caminando más o menos, es un, mirá, pensamos igual, algo me atrajo, me magnetizó, lo empiezo a sentir, le da cierto sentido y quizás de ahí sí puede haber un quiebre o no. Ahí está esto que, por eso te digo que me gusta mucho esto que traías de la atención, la generación del vínculo a través de una atención, que no solamente es una atención de rechazo, y quizás es porque lo estoy asociando mucho a la intención y al foco, o sea, se empieza a generar acá una cierta tensión, mínimo llevo mi oído, mi vista, y empiezo a saborear a ver qué me trae esto. Y ahí se interpela mi gran sentido. ¿Se entiende? Claro, tensión a tensión. Exacto. ¿No? Y intención, porque puede haber una intención Claro. en el estímulo o no. O sea, puede haber una intención de decir, che, te voy a compartir esto por, no sé, o me quiero acercar no sé cómo y te hablo de las flores violetas. Y se empieza a construir ese vínculo y esa algo que interpela al sentido de cada uno, sin darse cuenta. Que de alguna manera, creo, además trayendo esto que decía amigo, por ejemplo, en los imanes, ¿no? Y si me venía de cuánto hay, o sea, qué tan ajeno nos puede llegar a ser aquello que se nos presenta y que después nos interpela, ¿no? Si creemos que de alguna forma lo que sea que pulsemos como seres tiene una vibración y una resonancia y que, bueno, nos ocurren por algo estas cosas, ¿no? Yo creo que lo que se resiste siempre es el yo. Es la entidad la que se resiste, la identidad. Yo soy muy visual quizás y me cuesta como poner en palabras lo que veía cuando hablaban de esto, pero como si hubiera una representación que no sé si es real, que en donde hay una cápsula que es esta identidad que se sostiene desde un relato, una narrativa, y distintas fuerzas que operan, ¿no? Como un núcleo y las fuerzas ahí orbitando, y que una pudiera llegar a tener que ver con estas otras entidades que me rodean y lo que generan en mí, y vamos a hablar también quizás de la fuerza que tiene este gran sentido, que está generando desde otro lugar una implicancia, ¿no? Me está afectando. Creo que ante eso, maravillosamente, se resiste lo que hemos construido sobre nosotros mismos. Digo maravillosamente porque por más doloroso, catastrófico y lo que sea que podamos ver de eso, siento que no deja de ser una invitación a que gane tamaño y dimensión nuestra no sé, nuestra posibilidad de abarcarnos y de abarcar lo que sea que es todo esto, ¿no? Yo creo que el sentido
no se pierde, sino que lo que aparece es algo mucho más mundano, que es que nos deja de ser funcional. Ese sentido que no viene, digo, sí, para mí el gran sentido es la vida. Esto es el momento en el que llegamos en un punto del camino donde decimos, che, no, esto no me está llevando a donde yo quiero. Lo veo como eso, más simple ahí, como hasta en los resultados, ¿no? En los resultados que estoy teniendo, en lo que me está pasando. Pero detrás de eso aparece una complicación muy grande porque tenemos esta cuestión de que no me quiero morir, boludo. Sí, ¿Entendés? no solo como una idea, sino como un pulso, una pulsión de vida, por así decirlo, Ajá. interna y quizás que no tiene que ver con lo conceptual, que va a buscar justamente no morir, o sea, Claro, vivir. claro. Acá se me viene esto de que, digo, yo creo que esa identidad o ese yo está construido, constituido y sostenido por sentidos, de alguna manera. No creo que pueda sostenerse sin sentido. Pero volviendo quizás a esto de las capas de sentido, es posible que hayan capas de sentido que funcionen como mecanismos de defensa. Y ni hablar de los sentidos del orden de lo inconsciente, que también deben existir. Entre comillas todo, ¿no? Entonces, como qué loco el proceso que hace que uno llegue al estadio en que se da cuenta y puede hasta decidir, esto no es más funcional para mí. Hablando quizás de sentidos que tienen que ver con esas capas de hasta mecanismo de defensa. De cosas que son muy sutiles, muy que están ahí, que no es tan sencillo agarrarlo, cazarlo, verlo. ¿Puedo traer algo que...? No podés. Oh. El Benja quería traer algo. Es el invitado y él cree que puede. No, cualquiera. Dale, vos. De todo lo que estoy escuchándolo a ustedes, me hacía sentido. No. Me venía esto, por cómo lo venían nombrando, de lo que decías vos, Santi. Y sobre todo vos, de traerlo del sentido como algo pasado, ¿no? Y la que flasheaba esto entre la ocurrencia y lo ocurrido. Si realmente se puede dejar de escuchar el sentido o los sentidos. Y me resonaba que, o este ego que está queriendo sobrevivir, y cuando decía esto de la imagen y la foto, yo me imaginaba una especie de guito ahí como diciendo, che, loco, la vez que ya le encontramos sentido, esto está así, está bien, De che, lo Higuita. huevo. ¿De Higuito dijiste? ¿De? ¿Higuito? ¿Un higo? No, del eguito, ego, del ego. Yo me imaginé un higuito. El ego entendido como esta parte nuestra que busca que mantenernos vivos y que Sí. onda, no te mates de vuelta. Y creo que el sentido se convierte en dirección cuando lo hablamos de una sensación o algo que pasó en el pasado. Entonces, parado en el pasado, o sea, ya lo sentí, ya pasó, le doy un valor, una idea, un formato, qué sé yo, lo pego, lo construyo, tomo una dirección. Y esto que traía de entre la ocurrencia y lo ocurrido, justamente está lo que para mí, que es lo que se vive y es la experiencia, en donde ahí juega el sentir. No sé si hay una palabra a futuro para sentir, porque sentido, sí, hay una palabra justamente que Claro. solo la palabra diga lo que vas a sentir después, porque Claro. es como... Inventala ahora, amigo. Es que eso es lo divertido, si no la hay, está muy bueno. Ok, dale. Porque justamente solamente te dejan dos opciones. O sentir o sentido. O lo que sentiste antes, o sentirlo ahora. Claro. Entonces lo que va a venir en futuro va a ser lo que vas a estar sintiendo en presente. Entonces ahí eso es lo que te resuelve entre lo que sucede entre la ocurrencia y lo ocurrido. Se me puede ocurrir querer algo o buscar algo a través de lo que sentí y le di sentido hacia mi vida. Y voy hacia una ocurrencia. Claro. Pero o una de las tantas posibilidades de lo real o de lo consciente y bla 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 bla, es lo que estoy sintiendo.
Está buenísimo que con el Piero hacemos lo mismo, entonces nos sirve para saber que estamos por hablar. La respiración. Nos mandamos una bocanada enorme de aire así, no vaya a ser. Van a hablar media hora, claro. No vaya a ser que me quede sin oxígeno para todo lo que quiera decir. Yo algo muy rapidito. Dale. ¿Es posible que ese sentir presente esté completamente libre de sentido? Ay, iba a decir lo mismo. ¡Wow! Lo mismo, exactamente igual, las mismas palabras, todo. Está loco eso. Muy krishnamurtiana la pregunta que él suele ir por ahí. Y creo que ahí es donde juega la tensión que decías antes. La La tensión o el conflicto de suponer que los sentidos no intervengan en lo que estoy sintiendo. Tanto porque lo estoy interviniendo o porque, me olvidé los sentidos. O sea, puede ser generador de conflicto. Claro. Yo creo que se reserva una posibilidad a un halo de conciencia reservado para personas que se vienen entrenando en ese aspecto, Claro. o para ciertos momentos que creo que nos pueden tomar por descuido. Que si de repente te detuviste a pensar si le estabas dando un sentido, perdiste, digamos. Creo que hay momentos que, no sé, por diversión o por algo que tienen, de repente la mente ingresa a un cierto umbral de conciencia que también puede hacer que de verdad no hayamos en ningún momento alimentado la fuente de la interpretación, ¿no? Creo que existen seres que tienen un entrenamiento en cuanto a su atención que les permite eso, no alimentar aquello que empieza a generar una interpretación o darle un sentido a lo que acaba de ocurrir. Lo cual sería muy interesante también a partir de lo que estás trayendo vos, Benja, que es como, si yo no estoy generando sentido a partir de que esto que yo siento no tiene una interpretación, por ende tampoco tendría una referencia en el futuro para darle un sentido a lo que de vuelta esté sintiendo. ¿Se entiende? Me perdí O sea, un poquito. Yo creo que por más que uno entre en esa instancia, ay, no, esto me está haciendo mal. salimos acá y nos vamos a internar un par de días. No hay que hacer malos podcasts. Mi psicóloga me advirtió, no me quiero contar nada con usted. Yo no sé qué tanto uno pueda decidirlo eso o tener el control total de eso, por más preparado o meditativo o lo que sea que esté. Yo creo que si bien nosotros le damos sentido, también el sentido nos atraviesa. Porque no creo que las cosas no tengan no tengan su cuerpo energético, su entidad, y que eso también esté significando algo más allá de mi interpretación. Yo creo que es un juego entre ambas cosas, en cómo yo me conecto con eso que también me está atravesando y es un sentido que me atraviesa. No creo que esté vacío. Esto igual es... Creo que ahí se conecta un poco, y también a quienes nos estén escuchando por primera vez les invitamos a compartir con nosotros la conversación anterior que tuvimos con la Vicky, que creo que en un momento cayó un poco en eso, ¿no? Que es como, bueno, ok, también si no es la mirada más antropocentrista que puede llegar a haber, si realmente no hubiera un sentido también que no tuviera que ver con el hecho como esto, ¿no? Del árbol que se cae en el bosque. Y, hermano, si no crees que el bosque en sí mismo tiene un sentido y el árbol en sí mismo ya tiene un sentido, estaría re loco que exista todo lo que existe con la gran tecnología e inteligencia orgánica que tiene, solamente para que vengamos nosotros, los humanos, a decir, oh, no, sí, esto me hace sentido. Claro, es que es la misma visión que tiene que ver con lo que se refiere al autoconocimiento, como si uno se puede conocerse a uno mismo desde uno mismo para adentro, como si lo de afuera no fuese uno mismo también, y uno Claro. no fuese... y uno estuviese todo el tiempo
vulnerable, claramente vulnerable a estar siendo atravesado por la vida. Como decía una señora, el otro día veía una charla de una mujer, una mujer que tiene como 90 años, que es psicoanalista, y decía una frase, la saco de contexto, pero decía que la vida rebalsa. Está bueno. Hablando en un momento le preguntaron sobre la posición del analista, de que se tiene que mantener siempre en ese lugar de distancia, con lo que... Y la mujer agarra y dice, bueno, a veces se puede, a veces no. Claro. ¿Por qué? Porque la vida rebalsa. Claro. Y yo no sé entonces, volviendo a esto, en general, qué tanto uno tiene el control de ese sentido y qué tanto uno puede, más allá de la meditación y la atención y todo, poder separar las cosas y decir, entonces me entrego completamente al presente sin que esté tomado con nada del pasado ni nada del futuro, y yo le voy a dar sentido a esto porque tiene que ver solamente con lo que yo siento. No sé, para mí hay un mar de un millón de cosas que están pasando y no tenemos ni puta idea. Sin duda. Sin duda. Me encantó la vida real. La vida rebalsa es increíble. Increíble. Es increíble. Sí, de igual forma creo que hay algo ahí en torno a la posibilidad de esta palabra que traes vos del quiebre, que en el coaching se usa mucho, y se habla también de algo que es el hecho de declarar un quiebre, ¿no? Como decretarlo. Decretarlo, es el momento en el que yo no solo me doy cuenta de lo que está pasando, sino que además puede aparecer una elección, o sea, puede ser diseñado el quiebre, ¿no? Que puede venir en forma de un basta de esto, de un hasta acá, ¿no? O de un sí a algo, un no a algo. Y creo que con todo lo que eso implica en torno a estas reconfiguraciones de la identidad, cada quien se nos da, creo yo, de una manera que no deja de ser la que nos corresponde para nuestro proceso. Y con esto quiero decir de que por ahí quizás hay ciertas paredes que necesitamos chocarnos, y también hay ciertos momentos en los que, por ejemplo, algo que quizás desde un cierto plano ya lo vimos y nos dimos cuenta, necesitamos que eventualmente se nos manifieste el cuerpo, por ejemplo, para realmente empezar a hacer algo con Seguro. eso, ¿no? Seguro. Pero creo que también tenemos esa posibilidad de elegir y diseñar nuestros quiebres, que de hecho, llevado a la humanidad y la manera en la que devenimos y que transcurrimos en la vida, yo creo que es lo que nos permitiría no llegar en el plano grande a chocarnos la pared, ¿no? A terminar en ese apocalipsis haciéndonos mierda entre todos, haciendo mierda todo y qué sé yo. Como que en algún momento, a partir de algo, tengamos la posibilidad, sin que todo explote, de parar la pelota y decidir, ¿no? Que toda esa inercia, todo ese devenir de lo que hemos dado inicio y se ha ido construyendo sobre sí mismo, no nos arrase. No sé si es posible, la verdad. Pero no sé si en su resulta totalidad, interesante. pero yo creo que se pueden mejorar y refinar los niveles en los que uno puede tener otro vínculo con todo esto que vos traes. Digo porque no creo que uno tenga ese control total de todo. Si hay algo que te tiene que arrasar, te va a arrasar. Sí. Pero creo que hay los que propones, sí. Se me fue lo que iba a decir, Dios. Dios es un Sí. buen Punto. Claro. Che, ¿y qué había, Benja, en esto que hizo que lo trajeras acá a la mesa? Lo del sentir y el sentido. Ajá. Qué buena pregunta que había en esto. Creo que me pasaba de que era una palabra que venía como investigando y sintiendo cosas con esa palabra puntualmente.
y que había dejado de lado investigarla como qué era o si realmente tenía los dos significados. Me parecía muy loco que tuviera muchos significados, ¿no? Y eso de haber leído hoy esa posibilidad de ver la dirección como la construcción, o sea, no es lo que me dijo el diccionario, pero es que lo que yo interpreté que era como una construcción de lo que yo estaba sintiendo, o sea, o la persona o el ser o lo que fuera sintiera. Entonces no había una separación entre el probar, entre saborear, o para mí, ¿no? Y mi forma de por ahí ver la vida, experimentar, hacer, con esta relación de hacia dónde voy, que marca hacia dónde iba, que le estaba dejando la flecha, ni siquiera es hacia dónde iba la flecha en el futuro, sino que qué es lo que iba dejando como direcciones tomadas. Y mientras hablábamos me había hecho esta pregunta que capaz alguien tire por ahí, que sí existe la palabra para sentir a futuro. Pero como qué pedazo de responsabilidad me vino ahora, pero en realidad era qué pedazo de posibilidad el soltar eso. O sea, el no tener esa posibilidad ya decretada como acción de voy a sentir tal cosa. Además tengo que juntar un montón de palabras para describirlo. Uh-huh. Pero de lo que sentí, como sentido, Uh-huh. no. Claro. Sentir ahora ya tampoco, está, es como solito y se entiende algo. Bueno, eso. Hay más cosas que quería decir y me colgué. Maravilloso. Me parece muy acertado para concluir, ir cerrando. Si alguien tiene algo para agregar. La última. Diga, mano. qué atrevido. Que Invitado, sí, es sí, una- total. Tenemos el cierre, mío, que rebalse. Rebalsa la vida. Diga, Don. Qué bueno. ¿Por qué hago esto? Te amo, amigo. Estaba bueno, boludo, encima. Qué viaje. Era una pregunta en relación a lo que habíamos estado hablando y lo que traían ustedes. Estaba rico. Para dejar abierta ahí. Sí, como una pregunta abierta. Ahí está. En algún momento, en todo lo que decíamos, sentí como que estábamos, no sé si sería atomizando o tratando de ir encontrándole la definición más mínima o más concentrada de algo, ¿no? En esto de decir si estaba el sentido o no atravesado por todo lo que sentíamos, o lo que habíamos sentido, los estímulos externos, cuando realmente eso como traías vos, ¿no? De la persona que medite, que podía separar todo y de ahí ver el sentido hacia o lo que fuera. Y me venía el porqué, o sea, porque justamente una de las cosas más zarpadas, en mi creencia, esa integración de cosas, eso lo hace único, o sea, es como, no hay forma que saboreemos lo mismo, aunque podemos llegar a acuerdos y decir esto sabe así, papá, pero no hay forma, eso le da ese sentido individual, y me pregunto por qué a veces buscamos diseccionar y diseccionar y diseccionar y diseccionar. ¿Qué nos trae la disección? ¿Qué nos trae? Pelota. De momento, 1 hora de podcast. Espectacular, nos trae Después, un regalazo. vemos qué hacemos con nuestras cabezas. Qué bueno. Bueno, yo tengo que tener que mañana, así que estoy chocho. Bueno, Benjita, gracias. Gracias. Por Gracias, presencia. amigos. Y bueno, gente, que anden muy bien y nos estamos viendo. Acuérdense, ahora que están acá con nosotros, para poder seguir en contacto, en comunicación, de suscribirse, Ajá, la campanita. la campanita, Donaciones, de todo. donaciones, Sí, matecitos. El dedito arriba.
Dedito arriba. ¿Sponsoreamos también marcas, lo que sea? Sí, sí, puede ser. Hacemos como un canje de Tenemos ahí algo. una oferta de, Si quieren. de jamones Lario, sí. Bueno. Chau, chau. Adiós. Saludaba aquí. Chao. Colgué.